Bueno, y para entender este tema, estamos ya conectados con el abogado del presidente Guillermo Lasso, el doctor Pablo Encalada. ¿Cómo está, doctor Encalada? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a toda su amplia audiencia. Doctor Encalada, temprano, aquí en RPP Radio, conversábamos con un asambleísta, un miembro de la Asamblea Nacional, evidentemente opositor al gobierno del presidente Guillermo Lasso, que decía que esta decisión es inconstitucional porque no se cumplen los requisitos para que él haya activado esta medida, la de un decreto que establezca la muerte cruzada, porque se necesitaba una situación de conmoción social, que parece un término subjetivo, al menos que ya esté determinado en Ecuador. ¿Esto es constitucional o no es constitucional? Es absolutamente constitucional. Yo creo que primero lo que tenemos que, hacer referencia es que en nuestros países latinoamericanos tenemos un modelo de gobierno de régimen presidencialista, ¿no es cierto?, a diferencia de los regímenes parlamentarios que hay en Europa. El presidencialista quiere decir que el presidente está por sobre, es una figura más fuerte por sobre la asamblea, ¿no es cierto? Digo, tiene más poder. Y en nuestro país en particular, en el Ecuador, a partir de la Constitución del año 2008, hecha por el correísmo que hoy le estorba estas normas, lo que hicieron es reforzar ese régimen presidencialista, es decir, darle todavía más fuerza para que no sea tan fácil destituir a un presidente de la República, que es lo que nosotros vivimos en los años los años 2000, o que ustedes en el Perú han vivido estos últimos años, ¿no es cierto?, esta facilidad para destituir presidentes y entrar en crisis política. Entonces, dentro de ese marco regulatorio, ¿no es cierto?, de los juicios políticos que estableció el correísmo, está aquella posibilidad de que el presidente de la República tenga una atribución que no tiene un control de constitucionalidad, que no tiene un control de la Asamblea Nacional, para decidir cuándo dictaminar esto, que es nuevo en el Ecuador, que es primera vez que lo aplicamos, que es la muerte cruzada, que significa que se cesa de las funciones, vacancia, digamos, a los asambleístas, a los congresistas, y el presidente comunica esto al Consejo Nacional Electoral y convoca elecciones. Por lo tanto, no es solo que se está, destituyendo, dejando en vacancia la Asamblea. El presidente de la República también está desistiendo de su derecho a continuar con su gobierno, porque de aquí en 5 meses se habrá terminado un proceso electoral y tendrán que o ratificárselo al actual presidente o haber nuevas autoridades. Entonces, es absolutamente democrático y dentro de la Constitución. Es decir, con lo que usted me dice, una vez que invoca esta muerte cruzada donde se va tanto Congreso o Asamblea Nacional como el Poder Ejecutivo, el gobierno, se llama a elecciones y en un tiempo máximo de 5 meses se debe estar instaurando un nuevo gobierno y una nueva asamblea. La pregunta es si el presidente Guillermo Lasso puede participar de esas nuevas elecciones y de cuánto es el periodo. Sí, una pregunta muy importante. Lo primero, en el Ecuador tenemos una restricción para la reelección, que es solo una vez se pueden reelegir nuestras autoridades públicas. Pero la que opera por vía de la muerte cruzada, no cuenta como reelección. Y no tiene ningún impedimento para candidatizarse ni el presidente de la República ni los asambleístas. Así que probablemente tengamos los mismos rostros intentando, ¿no es cierto?, llegar nuevamente al poder o mantenerse en el caso del presidente. Y claro, algo importante es que esta nueva elección es solo para completar el periodo, no es para un nuevo periodo. En nuestro país son 4 años duran los periodos de gobierno, entonces ahora que estamos en estos días cumpliéndose 2 años del gobierno de Guillermo Lasso, sería solo para completar lo que le restaría de algo así como 1 año y medio. Esto fue una escapatoria ante lo que parecía una inminente destitución, aquí le decimos vacancia, del presidente Guillermo Lasso. Entiendo que ya la Asamblea tenía al menos 92 votos, con lo que se podía destituir al presidente. ¿Fue la reacción inmediata de Guillermo Lasso para evitar ser destituido? No tanto. De acuerdo a la información que se manejaba, no había, digamos, al momento de tomar la decisión, no había los 92 votos. Pero claro, es verdad, había un riesgo inminente de llegar a la votación, ¿no es cierto? Aquellos que estaban dudando podrían convertirse en quienes iban a dar el voto por la destitución. Pero sobre todo, creo yo, y el presidente lo ha dicho de manera clara, es que es esta permanente boicot, este permanente acoso por parte de la Asamblea Nacional. No es la primera oportunidad que intentan destituirlo. Hace 1 año ya intentaron, fueron a votación y no lo lograron. Luego el correísmo también intentó a través de recoger firmas para hacer una revocatoria de mandato. Es decir, esta es la 4ª ocasión que se ha intentado
derrocar o destituir creo que es la mejor palabra, destituir al presidente de la República. Y entonces creo que él, viendo esta obstaculización a proyectos de ley, estos ánimos siempre de destituirlo, él decidió decir, bueno, de la forma más democrática, creo yo, es decir, bueno, si quieren el poder, traten de llegar, ¿cierto?, a través de las elecciones. Ahora, sin embargo, y es importante recordar las causas por las cuales se estaba llevando este proceso, este juicio político en la Asamblea Nacional contra el presidente Guillermo Lasso, que entiendo está vinculado a un tema de contratos petroleros. Sí, él estaba otra vez, ¿no es cierto?, volviendo un poco a esto que les decía al principio de nuestro régimen constitucional, que es hiperpresidencialista, si ustedes quieren, por el cual no es que con la sola voluntad de los asambleístas se puede destituir un presidente, sino que en nuestra Constitución, a partir del 2008, se establecieron causales. Es decir, tiene que cumplirse con la causal prevista en la Constitución para que pueda operar la destitución. Y la causal esta es la del delito de peculado o malversación de fondos, uso doloso de recursos del Estado. Y entonces se inventaron una participación del presidente de la República en un uso doloso de recursos del Estado, porque se le atribuye a él que supuestamente habría incurrido en responsabilidad política en un perjuicio al Estado en un contrato en una empresa pública que se llama Flopec, un contrato de transporte de petróleo. Un contrato que además está, digamos, lejísimos de la administración directa del presidente de la República, por un principio de distribución, de jerarquía, y no puede estar en todos los contratos del Estado. Pero no solo eso, sino que lo más importante es que este contrato, el cual se dice que habría un perjuicio para el Estado, es del año 2018 y luego de la renovación del año 2020, es decir, cuando el presidente Lasso aún no asumía la función. Sin embargo, usted dice se inventaron, pero a ver, si fuese un invento, esto no estaría judicializado, ¿no? Esto lo está investigando, entiendo, el Ministerio Público de Ecuador. Sí, está en investigación, pero el régimen, digamos, el sistema de justicia opera también, nuestro como en el Perú, en el cual la Fiscalía tiene la titularidad de la investigación, es decir, ellos tienen la facultad privativa de investigar, y que frente a una denuncia, la Fiscalía no tiene otra alternativa, es decir, no hay un proceso penal en contra del presidente Lasso. Lo que hay recién es una investigación a partir de una denuncia presentada por una de las asambleístas interpelantes, que como no tenía ninguna evidencia de lo que estaba acusando, en medio del juicio político los mismos hechos los presentó en la Fiscalía. Y entonces, claro, el presidente, precisamente ahí es que yo soy su abogado en Fiscalía, como yo soy un abogado penalista, y yo tengo, créame, la confianza, la convicción de que esto va a terminar en un archivo de la investigación y no se va a convertir en un proceso penal. Esto es muy importante, es decir, haciendo los paralelos con lo que ocurrió aquí en el Perú, ¿no? La denuncia por estos contratos petroleros, de transporte petrolero, nace desde la Asamblea, es decir, es una asambleísta, acá lo conocemos como una congresista, la que hace la denuncia y esto cae en manos del Ministerio Público, de la investigación judicial allá. Sí, es correcto. Precisamente eso es lo que ocurre y, como insisto, la Fiscalía no tiene otra alternativa que investigar. Por lo tanto, no es que eso signifique que ya haya presunciones o que uno diga, bueno, por algo lo están investigando al presidente. No, es simplemente porque hay una denuncia. Cuando ya hablamos de la presunción de un delito es cuando Fiscalía dice, ok, he investigado y a partir de la investigación presumo que existe un delito. Ahí sí podríamos estar hablando ya de presunciones de responsabilidad, pero en este caso estamos lejísimos de aquello. Entiendo. Ahora, el expresidente Rafael Correa, que tiene una, digamos, influencia importante justamente en la oposición, ha señalado en su cuenta de Twitter que la decisión de la muerte cruzada de este decreto es ilegal, pues no existe ninguna conmoción interna. Y es un término que no lo usamos mucho aquí en Perú. ¿Qué es conmoción interna en Ecuador? ¿Por qué se tenía que cumplir este presupuesto para ir hacia una muerte cruzada? Mire, la causal que invocó el presidente de la República es la crisis política, sobre todo la crisis política y conmoción interna, pero sobre todo la crisis política. ¿Hay crisis política en el Ecuador? Pero sin duda alguna. Estábamos enfrentando la posibilidad de que el presidente de la República sea destituido. Si eso no es crisis política, entonces, ¿qué es? Y de hecho, fíjese usted que yo creo que lo que ha sucedido hoy en el Ecuador es una evidencia que enfrentábamos una crisis política, porque hoy estuvo el Ecuador en santa paz. Yo hacía una broma hace un momento en redes sociales y decía, yo no he visto tanta algarabía, ¿no es cierto?, así nacional, desde la clasificación del Ecuador al primer mundial.
Porque ahora vemos todo el mundo felices de que los asambleístas hayan sido destituidos porque tienen muy baja aceptación. Es la institución pública con menos respaldo popular. Y no es que el presidente Lasso tenga un alto respaldo popular, no es verdad. Pero la Asamblea Nacional tiene el rechazo casi absoluto de la ciudadanía. Entonces, ha habido consenso, ¿no es cierto?, en esa, digamos, alegría de que ellos hayan sido destituidos, y por lo tanto creo que esto da una respuesta a una conflictividad política, que es una herramienta finalmente que está en la Constitución. Ahora, sin embargo, para algunos parlamentarios ecuatorianos esto es considerado un golpe de Estado, pero usted lo señala con claridad. Esto está enmarcado en su Constitución. Este decreto está estipulado justamente en su Carta Magna. Hablar de golpe de Estado es un abuso del lenguaje, pero sin nombre. Es decir, estos señores le están diciendo están diciendo golpe de Estado a la aplicación de las normas constitucionales. Yo los invito a que ustedes revisen las posiciones que han tenido las diferentes entidades públicas o los otros poderes del Estado, todos de respeto a la decisión. Acá, si no es por ahí algún asambleísta que está, digamos, extrañando, ¿no es cierto?, su sueldito, pero los poderes públicos, las instituciones públicas, todos han reconocido. El Consejo Nacional Electoral ya se pronunció, diciendo que en 7 días va a llamar a elecciones. El Consejo de Participación Ciudadana, que digamos, está cooptado por el correísmo, también reconoció. Es decir, todos lo han reconocido, porque no hay duda respecto de esta atribución que tenga el presidente de la República. Si habría duda, habría gente en las calles, quizás las Fuerzas Armadas habrían tomado otra posición, y esto de ninguna manera es lo que ha ocurrido en nuestro país. Y doctor Encalada, solo para terminar, ¿hay alguna posibilidad de revertir una medida de este tipo, o de que los parlamentarios, algún parlamentario acuda a una instancia judicial, no sé si constitucional, supranacional, o esto ya es una cosa juzgada o es una cosa decretada? Mire, en la práctica es ejecutado, ¿no es cierto? En la práctica entra en vigencia desde el momento mismo que el presidente toma la decisión. Por eso fue que hoy los asambleístas ya no pudieron ingresar a la asamblea, porque eran exasambleístas, entonces la policía les impidió el ingreso. Pero sí, ciertamente hay una discusión jurídica en el país, sobre todo entre los abogados constitucionalistas, que sostienen si se puede o si no se puede activar la vía de la Corte Constitucional. De hecho, ya han interpuesto acciones ante la Corte Constitucional. Hay una corriente que dice que no se puede, que hay norma expresa que le impide a la Corte Constitucional pronunciarse. Hay otros que dicen que sí. Pero bueno, yo digo, finalmente la Corte Constitucional, que es una entidad que goza, creo yo, de legitimidad, de respaldo en nuestro país, finalmente tenga que pronunciarse. Y a mí no me cabe la menor duda que será por la ratificación de la decisión del presidente. Bueno, vamos a ver qué sucede. En todo caso, se asemeja más que a lo de Pedro Castillo a la decisión que tomó en su momento el expresidente Martín Vizcarra de interpretar justamente una denegación fáctica en nuestro país y disolver el Congreso de la República. Claro, la situación era distinta porque él sí se quedó, y el Congreso que vino terminó vacándolo más bien a él. Cosas que pasan, pero en todo caso vamos a ver qué sucede en Ecuador. Muchísimas gracias al doctor Pablo Encalada, abogado del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.